Hola, si has llegado hasta aquí es que te interesa la comunicación y sabes lo importante que es en el mundo del siglo XXI. Vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de lo que es la marca personal, vamos a hablar de lo que es las tres claves principales que os quiero dar de forma muy concisa sobre cómo hacer más eficaz tu comunicación. La primera de ellas va a ser el medio es el mensaje, es algo que veremos a continuación. También vamos a hablar de la retórica y vamos a hablar de las ideas. Para empezar, el medio es el mensaje. No sé si conocéis a la persona que podéis ver a continuación. Este que veis en pantalla es Marshall McLuhan. Y él se hizo famoso, es un canadiense que se hizo famoso básicamente por ser un filósofo, por ser un pensador muy avanzado para su época. Y lo que definió Marshall McLuhan fue una de las claves que dio para el siglo XXI, a pesar de que todo esto lo hizo en los años 70, era que el medio es el mensaje. ¿Qué quiere decir Marshall McLuhan con que el medio es el mensaje? Bueno, pues que por una parte la persona, la televisión, el medio de comunicación, lo que sea, es parte fundamental del mensaje, pero también otra cosa importante, que es que el mensaje va condicionado por el medio y que el medio condiciona a las personas que reciben ese mensaje. Por ejemplo, Marshall McLuhan hablaba de lo que es como medio la luz eléctrica, cómo ha cambiado la vida de la civilización solamente a través de ese medio que es la luz eléctrica. Bueno, pues con Internet pasa lo mismo y fue él el que primero habló de la aldea global a partir de los primeros ensayos de comunicación global que se hicieron en los años 70. Bueno, pues es importante que conozcáis que el medio es el mensaje en ambos términos. O sea, por una parte, que es muy importante controlar cualquier medio en el que quieres comunicar. ¿Por qué? Porque el contexto es tan importante como el propio mensaje. Y eso tiene que ver pues, en un blog que quieres hacer, en un canal de YouTube de vídeo, en una red social que quieras dominar, una presentación que tengas que hacer presencial. Tienes que controlar siempre el contexto, tienes que controlarlo hasta el más mínimo detalle. Os voy a poner un ejemplo y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Habéis visto antes que hemos hablado del medio, la retórica y las ideas. Lo he presentado de una manera. Ahora, simplemente cambiando la tipografía, ese mensaje ha cambiado. Y ha cambiado porque el medio es tan importante como el mensaje. Tenéis que tenerlo en cuenta. La segunda cosa que queríamos hablar es sobre la retórica. Vamos a la siguiente diapositiva y vais a ver que básicamente la retórica, la comunicación es una experiencia humana, íntimamente humana, donde la comunicación solamente se produce cuando hay un comunicador y hay un difusor y hay un mensaje que se lanza del uno al otro. Pues para que comprendáis lo importante que es la retórica, es importante dominarlo porque también vosotros mismos sois parte de ese medio que es el mensaje. Y si queréis ser eficaz en vuestras comunicaciones, tenéis que aprender algo de retórica. ¿Cómo se aprende algo de retórica? Que es el gran arte de los griegos, de los filósofos griegos del inicio de la civilización occidental. Bueno, pues como el medio condiciona tanto el mensaje, hay que adaptarse a cada uno de ellos. Pero aún así hay cosas generales. Por ejemplo, es importante enfatizar. Hay que saber cuándo enfatizar, en una presentación, en un vídeo, en una red social, como sea, pero hay que saber enfatizar. También hay que saber hacer que la comunicación es humana, que sea informal, que llegue, que sea capaz de conectar emocionalmente con otras personas. Y después también es importante cosas tan simples como saberse mover, sentirse natural. Si realmente comprendemos que la comunicación es muy importante en el siglo XXI, hay que empezar a ser adepto a aparecer en cualquier tipo a través de la tecnología, de vídeos, de Internet, de YouTube, de presentaciones. Hay que ser capaz de dominar ese espacio. Y para dominar ese espacio uno se tiene que sentir relajado y ser capaz de moverse naturalmente. ¿Por qué muevo tanto las manos? Las manos son fundamentales, igual que ser capaz de captar la atención. Y una de las cosas importantes relacionada con el medio, con Internet. El vídeo es importante, pero también hay que tener en cuenta el contexto. Y en Internet el vídeo es móvil y es personal. O sea, te están viendo a ti únicamente. No es como ver la tele o como ir al cine, donde es una experiencia entre un grupo de gente. No, esto es una experiencia directamente personal de tú con la persona con la que estás hablando. Y por último, vamos a pasar al tercer punto, que es lo importante que también son las ideas. Al final no solamente consiste en poder hablar de la retórica y del medio, al final también tienes que tener una serie de ideas que son las que quieres transmitir, ya sea tus propias ideas, las ideas de tu empresa, las ideas de tu proyecto, lo que sea, ¿no? ¿Cómo se pueden trabajar esas ideas? Bueno, hay varias maneras. Una de ellas es descubrir cosas, experimentar, e intentar indagar, investigar cosas. La curiosidad es fundamental para provocar nuevas ideas. Y después hay una parte muy importante, que lo comentaba siempre Einstein, y yo lo digo mucho. No solamente consiste en leer e investigar, uno también tiene que reflexionar. Y la mejor manera de reflexionar es escribiendo, es ponerte a escribir, es lanzarte a escribir. ¿Por qué? Porque escribir te ayuda a ordenar tu pensamiento. Y cuando tienes ordenado tu pensamiento es más fácil llevarlo después a un medio u a otro medio. Y el último apunte que quiero dar sobre lo que es la capacidad de generar o buscar nuevas ideas es experimentar.
Hoy día todavía nos encontramos con formatos que según va avanzando la tecnología que son nuevos, que condicionan tanto el mensaje como la persona que recibe ese mensaje. Experimenta, prueba con ellos, intenta seguir las últimas tendencias, mira lo que hacen los youtubers, busca cualquier opción, porque la tecnología hoy día se mueve tan deprisa que hay que estar continuamente readaptándose. Experimenta.